Ahora para el segundo tema vamos a hablar de lo que es la personalidad del Estado. Una persona natural y una persona jurídica requieren de necesariamente la personalidad. Sin embargo, cuando se habla de una persona jurídica, evidentemente su connotación cambia. En ese sentido nos menciona que el Estado es una persona jurídica de existencia necesaria, por lo tanto cuenta con personalidad en el sentido jurídico. Antes, en la doctrina administrativa, se hablaba de la teoría de la doble personalidad. ¿Por qué se la denominaba así? Porque le atribuían al que estaba a la cabeza del Estado, es decir, al rey, al monarca, etc. Uno, la personalidad del Estado, que era la personalidad política, y dos, la personalidad individual, es decir, la personalidad jurídica privada, la propia de él. Pero esta teoría se ve rechazada. ¿Por qué? Porque evidentemente una persona jurídica no puede contar con una doble personalidad, no puede tener dos personalidades y mucho menos la personalidad individual tiene que estar inmersa con la personalidad del Estado. Así pues, mejor se habla de de la personalidad del Estado, pero en relación a que tiene solo una, pero cuenta con dos capacidades, la pública y la privada. La pública se va a materializar a través del poder organizarse y también de poder ejecutar sus atribuciones, es decir, la potestad de mando, la potestad ejecutiva y la potestad reglamentaria. Para ejemplificar esto, que está, por cierto, en nuestra Constitución Política del Estado, cuando atravesamos la crisis sanitaria, que todavía la atravesamos, sin embargo, cuando estaba en sus inicios, evidentemente era un golpe muy fuerte. Sin embargo, la que estaba en ese momento a la cabeza del Estado, evidentemente tenía que materializar esta capacidad pública a través de la potestad de mando. ¿Cómo lo hace? Por ejemplo, cuando se declara el confinamiento, solamente ciertas personas podían salir, solamente ciertas personas podían ir a trabajar, solamente ciertas personas podían hacer determinadas cosas. Y en ese momento, ¿qué estaba haciendo? Estaba materializando la potestad de mando, porque fue una decisión que se tenía que tomar evidentemente para evitar cualquier tipo de contagio en ese momento. Y también era la mejor decisión que en ese momento quizás se podía tomar. 2. Potestad ejecutiva. Siguiendo con el ejemplo, evidentemente para esta crisis sanitaria se necesitaba el equipamiento médico necesario para poder atender los distintos casos. Entonces ahí estaba materializando la potestad ejecutiva, estaba ejecutando la facultad que como representante de un Estado evidentemente se le atribuía. Y por último, la potestad reglamentaria, que va a hacer referencia a la emisión de normas que le van a permitir, ¿qué cosa? Agilizar la interacción con los ciudadanos. En ese momento se tenía que tomar decisiones prontas, pero también eficaces, que fueran lo mejor para toda la población. De esa manera se materializan la capacidad pública a través de estas tres atribuciones. Y por otro lado, la capacidad privada, que se va a materializar a través de la adquisición y transferencia de bienes, la suscripción de contratos y la aceptación de legado y donaciones. Siguiendo con el ejemplo, a nosotros se nos había llegado la donación de vacunas, que por cierto no la hemos aprovechado. Sin embargo, por ejemplo, ahí se estaba materializando la capacidad privada del Estado. En cuanto a este tema, lo que les puede preguntar quizá es justamente en relación a las dos capacidades y sobre todo las atribuciones, cómo se materializan la capacidad pública del Estado a través de esta, ¿no?